Es la última de la serie. Estamos viendo, hoy es el mensaje número 10 y es la última de esta serie que les estoy compartiendo de los frutos del Espíritu Santo, o más bien dicho, el fruto del Espíritu Santo, todas estas virtudes. Hoy les voy a hablar de la última, que es la templanza. Abran su Biblia en Gálatas, por favor. En Gálatas capítulo 5, vamos a repetir estos versículos, ya creo que todos no lo sabemos. Gálatas 5, 22, ¿están ahí? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que mora y vive en nosotros. Gracias por ese privilegio, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu tú nos das entendimiento. Por medio de tu Santo Espíritu tú nos guías, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Y tú escudriñas el corazón, Señor, redarguyes los pecados de justicia y de juicio por medio de tu Santo Espíritu. Señor, gracias, porque es tu Espíritu en nosotros el que nos mueve, el que nos guía y el que hace que podamos seguir permaneciendo en ti, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que está a disposición nuestra, Señor, que hoy podemos abrirla, podemos leerla, podemos compartirla. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado. En esta mañana nos disponemos a escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, y te pedimos que sigas preparando nuestro corazón, Señor, que tu palabra pueda obrar vida en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, como tus hijos, y podamos ser cambiados, transformados por tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias y quita todo lo que estorba, Señor, y danos ese entendimiento, que podamos nosotros recibir en buena tierra tu palabra y dar fruto en tu reino, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y te damos a ti la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Templanza también es conocida como dominio propio. ¿Pero qué es la templanza? El diccionario define el término de templanza. Dice que es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa. Dice, con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños y dificultades e inconvenientes. Eso es lo que define el diccionario. Y de hecho, sí, la templanza es una virtud que permite a los hombres controlar las pasiones, controlar los vicios, controlar los impulsos frente a las seducciones de los deseos, de los placeres y los deleites que hay, y los instintos que tenemos. Eso es lo que nos hace la templanza en nosotros. La templanza requiere de buen juicio, requiere tener un buen juicio, requiere tener prudencia también, requiere tener discernimiento, conocimiento y precaución. Eso requiere la templanza. La templanza es un valor que nos permite tener dominio y control de todos nosotros, de nuestros actos, ¿sí? Nos permite tener un dominio y control de todo lo que hacemos, de nuestros actos, de tal manera que podamos tener un equilibrio en disfrutar las cosas buenas sin caer en los excesos. Eso nos puede llevar a hacer daño. Entonces, por ejemplo, cualquier persona puede tener de todo tipo de entretenimiento, y puede tener, todo es lícito, puede tener también muchos deportes, puede hacer mucho deporte, incluso la comida también puede comer, de todo, pero si nosotros caemos en los excesos, pueden acarrearnos problemas. Entonces, si caemos en los excesos con todo esto, puede acarrearnos problemas. Entonces, por eso es que tenemos que tener un control de nosotros mismos. Entonces, esta es una virtud que es parte del
fruto del Espíritu Santo, de esa gama grande que tenemos de virtudes o que tenemos que viene por el Espíritu Santo, ¿no? Es parte de todo eso que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. En la Biblia también se llama esta virtud de templanza, en otras versiones, como dominio propio. Dominio propio. Así también se menciona en otras versiones. Y es sumamente importante porque esta virtud nos permite tener un equilibrio entre la carne y el espíritu. Nos permite tener un equilibrio entre la carne y el espíritu. Porque acuérdense que nosotros vivimos en un cuerpo donde está la carne y el espíritu, ¿verdad? Entonces hay una lucha constante en nosotros siempre, pero cuando esta virtud está en nosotros, presente también, y se manifiesta en nuestras vidas, esta virtud de templanza o dominio propio nos ayuda a tener un equilibrio entre esta lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Y esto nos habla de madurez, ¿sí? Es decir, que a medida que nosotros tenemos un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, esta virtud se va a manifestar más. A medida que tú y yo tenemos más madurez, esta virtud se va a manifestar cada día más. ¿Sí? Vayamos a Proverbios capítulo 16. Entonces necesitamos crecer espiritualmente. Proverbios capítulo 16. Versículo 32, veamos un versículo aquí que nos habla de esto. Versículo 32, Proverbios 16, versículo 32, ¿están ahí? Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y luego dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice que nos habla de dos situaciones, ¿verdad? Que es mejor, dice, tarda en airarse, en enojarse, que el que es fuerte. Y la otra parte dice que es mejor que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿sí? O sea que el que se enseñorea quiere decir el que domina su espíritu, ¿verdad? Porque hay una versión que me gustó también, que es de lenguaje sencillo. Dice en esta versión que vale más ser paciente que valiente. Y luego dice, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Está un poco más claro para entenderle que es mejor todavía controlarse, ser tranquilo, a que ser muy valiente. Y la otra vez, es mejor dominarte tú mismo, aunque quieras dominar a los demás. Y hay gente que domina muchas cosas. En el mundo conocemos que hay muchas personas que tienen dominio sobre muchas cosas. Hay personas que tienen, por ejemplo, dominan 7 idiomas o más idiomas. Otros dominan muy bien los deportes, otros dominan en las finanzas, han avanzado, otros en la ciencia, etcétera, en muchas partes, pero no pueden dominarse ellos mismos, no se pueden dominar ellos mismos. Sus vidas terminan mal por los excesos. Y hay gente que también pueden ser muy buenos para organizar, para crear, hasta para dirigir gente. Tienen sabiduría, tienen mucha capacidad, pero no se pueden dominar su propio carácter y fracasan en lo que están haciendo. O sea, sí son capaces, pero si no se dominan ellos, entonces salen mal las cosas. Hay un versículo en Eclesiastés, capítulo 10. Ahí en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, dice que en este versículo, hablando referente a esto, cuando alguien no tiene un control de sí mismo, dice el versículo de Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen herir y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Fíjense, puede ser una persona sabia, honorable, pero con una pequeña locura ya la regó, porque no tiene dominio
de sí mismo, no tiene dominio propio. Es una virtud que necesitamos como hijos de Dios mucho. Y como le digo, hay mucha gente que puede dominar muchas cosas en el mundo y puede ser muy capaz para mucho, pero si no se domina a él mismo, sus áreas que tiene de debilidad, entonces en cualquier momento la va a regar. Por eso es que se necesita para liderar tener esta virtud bien presente en nuestra vida. O sea, esto de templanza, de dominio propio, que necesita muy fuerte para que pueda uno tolerar y no salirse de sus casillas, no desalinearse ni cometer errores, como decíamos ahí al principio, que es una virtud que nos ayuda a frenarnos, a tener discernimiento, tener sabiduría, a poder ser prudentes para no cometer daños a los demás, a nosotros y a los demás, y no caer en esas fallas, ¿verdad? Pero en lo personal, si una persona no tiene dominio de él mismo, puede llegar a fracasar, aunque sea muy bueno. Por eso es necesario tener para todos se necesita el dominio propio, para todos se necesita, hermanos. Tener templanza es tener control de uno mismo. Es decir, que se conquista a uno mismo. Eso se llama dominio propio. Es dominar su propio espíritu. ¿Sí? Es dominar su propio. Un comentarista bíblico dice en un comentario que leí, dice que el que domina su espíritu tiene la capacidad de permanecer tranquilo bajo la tensión. Y esto es mejor que el poder militar o la aclamación de la victoria. Así dice el comentarista. Porque una persona que tiene dominio propio viene una situación crítica, una tempestad, un problema fuerte y se mantiene tranquilo. O sea, se mantiene sereno. O sea, sí se siente tenso un poco, pero no se sale del control. Es la persona que tiene dominio propio. Porque dice el comentarista que es mejor que el poder militar o que la aclamación de la victoria, porque si ponemos el ejemplo de un ejército que va sobre una ciudad y ahí ataca, y el ejército va con todo y armamento y empieza a disparar, y resulta que en la ciudad ya no está nadie, se salieron y ellos están disparando a lo loco, y por acá atrás le vienen con su ejército esta ciudad y los atacan, pues tiene una emboscada. Entonces, ¿de qué sirve que tenga mucho poder y ande haciendo mucho alarde? O sea, no tiene precaución, no tiene prudencia. Y es mejor quedarse a veces callado. Y hay personas que van en las noticias, nos hemos dado cuenta de los deportes, que hay gente que corre y van ganando, van llegando a la meta y empiezan a celebrar la victoria. Por eso dice el comentarista que es mejor que dominarse, tener tranquilidad, poder meditar y de la aclamación de la victoria. O sea, que alguien esté aclamando ya la victoria. Y eso sucede cuando ellos van corriendo y van llegando a la meta y van celebrando, y de repente se tropiezan. Y el otro que venía atrás de él ya le ganó. O van celebrando los que corren en bicicleta, los que corren carreras de bicicleta van llegando ya a la meta y sueltan los manubrios y levantan las manos y de repente la bicicleta se les cae y el otro ya le ganó. Entonces, porque están celebrando antes de tiempo, o sea, contrólate tranquilo. Entonces ese es el dominio propio, es la templanza, tener un equilibrio, un balance, que no te saquen de tu postura. Eso nos falta a todos. Cuando alguien tiene dominio propio, hermanos, primeramente el número uno va a reaccionar de una manera equilibrada en sus decisiones y en sus deleites. O sea, va a tener un equilibrio en sus decisiones y sus deleites. Quiere decir que él va a decidir bien. O sea, no va a adelantarse para hacer decisiones, y mucho menos en los deleites de querer disfrutar esto y esto y esto, no. O sea, tiene que tener un control porque sabe que eso tiene consecuencias. Primeramente, como hijos de Dios, sabe que esto no lo podemos hacer, no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, te vas a meter en problemas o en pecado. Entonces, primeramente tienes que tener ese control.
Entonces, reacciona de manera equilibrada en sus decisiones y deleites. Primero, número uno. Y vemos una cita ahí en 1 Corintios 10, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El apóstol Pablo está hablando precisamente porque podemos disfrutar de muchas cosas, pero tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener sabiduría y tenemos que tener prudencia si vamos a tomar ciertas cosas o no. Entonces, tenemos que tener ese control. También dice ahí en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Si todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En ese versículo claramente el apóstol Pablo está diciendo que no debemos de dejar dominar por las cosas que son pecado, aunque está permitido, como les decía del ejemplo de la comida. Es lícito comer, es lícito comer porque es para tu salud, para que estés bien. De hecho es algo que necesitamos, Dios lo permite, o sea, es lícito, es válido, ¿verdad? Pero si comemos en exceso y no tenemos control, pues nos enfermamos, ¿verdad? Te causa una indigestión, te da una colitis, o sea, todo tiene un control. Entonces, eso es lo que se refiere en ese versículo, que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y hay muchas cosas que tenemos que evitar nosotros. Entonces, para eso necesitamos el dominio propio, porque nuestra carne quiere, nuestros deseos, ¿verdad? Nuestros impulsos quieren hacer cosas que no debemos de hacer. Pues necesitamos el dominio propio. Número 2, tiene control. Una persona que tiene dominio propio tiene control de sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Tiene control de sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. ¿Sí? O sea que hay veces que esto nos quiere llevar a pecar, nuestra emoción nos gana, pero tenemos que controlar eso, ¿verdad? Impulsos por hacer ciertas cosas, también tenemos que controlar eso. Cuando alguien tiene dominio propio, controla sus impulsos, controla sus emociones, ¿verdad? Hemos hablado en algunas veces también de para todo se requiere un control, ¿verdad? Incluso hasta para adorar al Señor, porque a veces hay manifestaciones de todo tipo, ¿verdad? Y a veces no son tanto que sean espirituales, sino son más emocionales. Entonces, se ve esto en la iglesia. A veces es tanto emocional y no nada espiritual. Porque pues hacen muchas cosas, brincan, saltan, gritan y hacen muchas cosas. Pero realmente eso no es espiritual, eso es emocional. Entonces tenemos que tener un dominio. Aunque sí se manifiestan las emociones, claro que sí, porque no somos robots. Claro que sentimos ganas de reír, sentimos ganas de llorar, sentimos emociones cuando estamos adorando al Señor, pero tenemos que tener un control. Eso es tener ese dominio propio. Entonces, tenemos que dominar sobre las emociones y sobre los impulsos. Número 3, la persona que tiene dominio propio puede controlar su propia voluntad y someterla, ¿sí? Poniendo límite a sus deseos que lo van a llevar a pecar. O sea, porque nuestra voluntad la tenemos libre. El Señor nos dio libertad en nuestra voluntad de poder escoger, de poder hacer lo que tú quieras. Eres libre porque tienes esa voluntad de hacerlo, pero aún la voluntad de nosotros la tenemos que someter y tenemos que someterla al Señor y poner un límite a nuestros deseos que nos quieren llevar a pecar. Entonces, cuando alguien tiene dominio propio, controla aún su propia voluntad y la somete al señorío de Cristo. El dominio propio nos va a revelar, cuando tenemos dominio propio, nos va a revelar 3 condiciones en nuestra vida cristiana.
nos va a revelar cómo está nuestra vida cristiana, cómo estamos delante del Señor. En 3 áreas. Número 1, en el área del amor, de la relación con nuestro Dios. O sea, si nosotros tenemos esa relación con Dios, de estar en oración, de estar leyendo su palabra, tener esos tiempos con Dios, entonces se va a manifestar el dominio propio. Vas a tener un control más de ti mismo. Si eres enojón, si caes en enojo rápidamente, tú vas a tener mejor control. Entonces, pero es porque tienes esa relación con el Señor. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, se va a manifestar más el dominio propio. Y número 2, cuando hay temor de Jehová, cuando hay temor en tu corazón. Cuando hay temor en tu corazón, entonces el dominio propio se va a manifestar más en tu vida. Si no hay temor reverente a Dios, pues no vas a tener ese dominio. Te va a vencer el pecado, te va a vencer tus deseos, tus impulsos, te van a vencer. Y número 3, la consagración a Dios. Cuando tenemos estas 3 cosas, si tenemos una relación con Dios, porque amamos a Dios, tener una buena relación con Dios significa amar al Señor, ¿verdad? Tener una buena relación con Dios es porque tú estás en oración, estás leyendo la Biblia, porque amas a Dios, porque quieres conocerlo más, porque quieres servirlo, quieres adorarlo. Ese es tener ese tiempo. Habla de nuestro amor hacia Dios. Entonces, cuando tú estás teniendo esa intimidad con Dios, esa relación, se va a manifestar en tu vida el dominio propio. Cuando tienes ese temor reverente también, y cuando estás consagrado o consagras todas tus cosas al Señor. Entonces, esa es una vida consagrada a Dios. Cuando tienes esas 3 cosas, el dominio propio se va a manifestar. Tú vas a tener esa templanza, no te van a sacar de tus casillas, de tu estado. Tú vas a estar, aunque venga una situación, un problema en tu vida fuerte, tú vas a estar ahí firme. ¿Sí? Esa persona que tiene dominio propio es una persona muy apta para estar al frente de las personas, dirigiendo a otras personas. Entonces, pero todos nosotros tenemos que desarrollar este dominio propio. Todos como hijos de Dios tenemos que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Es una virtud que el Espíritu Santo nos da a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes, todos los que han conocido de nuevo. Y se tiene que manifestar, así como el resto de las virtudes que hemos estado viendo, se tienen que manifestar en todo creyente. Porque no es de nosotros, es de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces se tiene que manifestar en tu vida. Pero esa medida que nosotros tenemos esa comunión, ese temor reverente, esa consagración con nuestro Dios. Entonces el dominio propio nos va a dar un equilibrio espiritual, que les decía. O sea, vamos a tener un equilibrio espiritual, un equilibrio entre la carne y el espíritu. Va a haber un equilibrio, de tal manera que si tenemos un buen dominio propio, si se está manifestando esta virtud en nuestras vidas, no tan fácilmente te va a llevar la carne a pecar, no tan fácilmente, porque vas a estar equilibrado. Es necesario el dominio propio para todos, es necesario que nosotros estemos pidiéndole al Señor que nos ayude a tener ese dominio de nosotros mismos, porque cuántos errores y pecados nos evitaríamos, cuántas consecuencias nos evitaríamos si tuviéramos ese dominio. Tan solo en las discusiones, por no tener dominio propio, a veces ofendemos, gritamos o lastimamos a las personas. ¿Sí? En la vida diaria, en nuestras reacciones, a veces pecamos contra los demás, lastimamos a los demás, porque no controlamos nuestros impulsos, no controlamos, ¿verdad? Entonces ofendemos a las personas porque nuestro enojo se sube rápidamente y no lo controlamos, o hablamos de una forma que no deberíamos de haber hablado. Entonces todo eso es porque no hay un dominio en nosotros, ¿verdad? No está esa virtud bien fuerte en nuestras vidas y necesitamos tenerla. Hay 3 doctrinas básicas en la vida cristiana que nos enseña la palabra, 3 doctrinas básicas, que es la justicia de Dios,
el dominio propio y el juicio venidero. Son tres doctrinas que el apóstol Pablo las comenta en Hechos, capítulo 24. El apóstol Pablo le está hablando a Félix, el gobernador, y a su esposa Drusila, al gobernador de Cesarea. En ese tiempo le estaban compartiendo porque lo llevaron preso y está compareciendo ante el gobernador, y él está hablando unas palabras y habla precisamente de estas tres doctrinas básicas del cristianismo. En Hechos capítulo 24, versículo 24 también. Hechos 4, versículo 24. ¿Están ahí? Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de, ¿qué dice? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Les está hablando de la palabra. El apóstol Pablo les está compartiendo de la palabra, les está hablando de Jesucristo, pero les está hablando de Jesucristo, de todo lo que la palabra de Dios decía, las profecías y todo que se cumplió en Jesucristo, pero luego les está hablando de estas tres, básicamente de estas tres doctrinas, que es la justicia, el juicio, y la justicia y el dominio propio y el juicio venidero. Y la justicia nos habla de que Dios es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios santo, y que Dios castiga el pecado, castiga la maldad, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia, la Biblia nos habla de que Dios no tolera, Dios tiene que hacer su justicia, tiene que ejercer su justicia. Y la justicia de Dios demanda que el que peca debe de morir. La justicia de Dios demanda de que el que peca tiene que morir, irremisiblemente tiene que morir. Esa es la paga del pecado, dice Romanos 6, 23, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y como todos necesitábamos morir, porque todos hemos pecado, Romanos 3, 23, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo necesitábamos morir. Porque esa es la justicia de Dios, esa es la justicia, esa es la doctrina de la primera que está hablando de la justicia. Dios tiene que aplicar la justicia, pero Dios aplicó su justicia en su mismo Hijo, en Jesucristo. Aplicó la justicia que era para nosotros, Él la aplicó sobre su Hijo. Jesucristo vino a sustituirnos, porque nosotros éramos los que teníamos que morir. Él murió por nosotros, Él cargó nuestros pecados y fueron justificados por su sacrificio, por la muerte de Jesús, por su sangre. Esa es la justicia de Dios. Y la segunda parte, que es el dominio propio, eso es lo que necesitamos en este tiempo de estar en la tierra. Dominio propio para poder escoger lo que Dios le agrada, para poder actuar como Dios quiere que actuemos. El dominio propio se necesita para que podamos vivir una vida equilibrada, una vida que sea agradable a Dios. Necesitamos el dominio propio para eso. O sea, si no tenemos dominio propio, fácilmente caemos en pecado. Y juicio venidero, porque va a haber un juicio en el cual nos vamos a presentar todos. Cuando todo esto acabe, vamos a estar delante del Padre en ese juicio y seremos juzgados. La Biblia habla que seremos juzgados por todo lo que haya, sea bueno o sea malo. Entonces, tenemos estas tres doctrinas y está en medio, o sea, curiosamente o no curiosamente, sino a propósito, está puesta en medio el dominio propio, entre la justicia de Dios y el juicio de Dios.
La justicia de Dios, porque ya se hizo esa justicia por medio de nuestro Salvador, y el juicio que viene al final, en medio de esas está el dominio propio. ¿Sí? Si nosotros lo vemos como un puente, vemos la justicia arriba, vemos el puente donde está el dominio propio y vemos de este lado el juicio venidero. Entonces, se necesita tener dominio propio. Se necesita porque el Señor nos ha salvado, el Señor nos salva, pero el dominio propio hace que nos vaya mejor en el juicio venidero. Y si nosotros tenemos dominio propio, vamos a tener mejores juicios en esta tierra. Si tenemos dominio propio, vamos a tener mejores juicios en esta tierra. Porque, por ejemplo, si nosotros no dominamos nuestra lengua, dice Santiago que la lengua, si no la dominamos, esa va a controlar todo nuestro ser. Santiago capítulo 3. Si tú no controlas tu lengua, eso es tener dominio propio. Si tú no controlas eso, vas a dominar tu cuerpo y te va a llevar a cometer el pecado y maldad. Entonces, necesitamos el dominio propio en toda nuestra vida. Y ese es el dominio propio, esta es la templanza de la que nos habla en Gálatas, lo que leímos al principio. Esto es parte de esa gama de virtudes que vienen de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu a nuestras vidas. Esa es parte de esta gama, nos habla de nueve virtudes, estos versículos de Gálatas, que el Espíritu Santo ha depositado en cada uno de los hijos, de los creyentes, y se debe de manifestar, y todo esto van a estar surgiendo en nuestra vida, van a surgir dentro de nosotros a medida que el carácter de Cristo se vaya formando en nuestras vidas. A medida que el carácter de Cristo se vaya formando dentro de nosotros, van a estar brotando todas estas virtudes. Cuando nosotros van a surgir cuando nosotros podamos anhelar cada día más la presencia de Dios, su santidad. Cuando nosotros anhelemos la santidad, van a estar surgiendo. Cuando vivamos la palabra de Dios en nuestras vidas, van a surgir. Cuando nosotros tengamos nuestra voluntad sometida a la voluntad soberana de Dios, es cuando van a surgir. Cuando empecemos a dar fruto para Dios, cuando nosotros podamos comportarnos y podamos ver que la forma de comportarnos es acorde a la palabra, cuando nosotros hablamos de acuerdo a la palabra, incluso cuando pensamos de acuerdo a la palabra, todo eso es cuando vamos a poder nosotros manifestar esa virtud, más todavía. Es el fruto del Espíritu de Dios, que es el dominio propio. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Tal vez lo estamos manifestando mucho, tal vez lo estamos manifestando muy poquito, pero Dios no nos ha dejado solos. Dice en 1 Timoteo que Él no nos ha dejado, dice que no nos dio un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Él nos dio ese espíritu, su Santo Espíritu, que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Entonces necesitamos estas tres cosas, hermanos. Necesitamos estas tres cosas. ¿Qué necesitamos? Primeramente, una relación con Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios más. Necesitamos buscarle más en oración, buscarle más en ese tiempo de intimidad, de oración, de leer su palabra, de estar leyendo su palabra, meditándola cada día. Tener ese tiempo de adoración, de amar al Señor, de manifestarle nuestro amor. Y número 2, necesitamos desarrollar ese temor reverente, ese temor santo, ese temor reverente de respeto hacia nuestro Dios. En cuanto nosotros vemos las cosas de Dios como santas y sagradas, tú tienes que tener un celo por las cosas de Dios y tienes que tener un respeto, tan solo por venir a la casa de Dios, por venir a donde nos reunimos. Ese es un templo, es un lugar de paredes de cemento, pero es un lugar que está consagrado para la presencia de Dios, para que nosotros nos reunamos. Tú tienes que tener ese temor reverente, de hacerlo todo con reverencia, todo con respeto y con ese amor hacia Dios, buscar
agradar a Dios. No interrumpir, no hacer ruido, no hacer esto, no estar pensando en otras cosas, en que se te va a quemar los frijoles y que la basura la dejaste afuera y cosas y ya se te hizo tarde. No estar pensando, sino estar enfocado en que vienes a adorar a Dios. Ese es como decir que tienes un temor reverente, porque tú buscas a Dios con tu corazón y tú tratas de respetar todo lo que sea de Dios. O sea, todo eso es que tenemos que crecer en eso. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios y todo lo que tenemos, que tenemos que entender que todo le pertenece a Él. Todo lo que tienes, tu casa, tus hijos, tus bienes, todo le pertenece a Dios y hasta tu propia vida le pertenece al Señor. Cuando nosotros tenemos estos conceptos bien fuertes en nosotros, entonces se va a manifestar esa virtud de dominio propio, porque vas a tener una situación, un problema y no te vas a desbalancear. Esas cosas necesitamos, hermanos, orar, porque esta vida que tenemos, esta carrera que tenemos, no termina el dominio propio, no va a terminar la carrera del dominio propio hasta que vayamos a la presencia de Dios. Recuerden que está entre la justicia y el juicio. Entonces, mientras estemos aquí, necesitamos siempre esta virtud presente en nuestras vidas, que podamos nosotros controlarnos a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude en esta área. Hemos terminado con esta serie de los frutos del Espíritu Santo y es algo que necesitamos mucho como iglesia, como hijos de Dios. La templanza, el dominio propio. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Padre bendito, te damos gracias porque tú has hecho esa obra maravillosa de salvarnos, de darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque nos has dado lo mejor, que es tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros. Sabemos que hoy mora en nosotros, Señor, y que todos estos frutos que hemos estado aprendiendo y leyendo y escudriñando en tu palabra, Señor, están en cada uno de tus hijos, Señor. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, los que somos tus hijos, los que estamos en tu reino, tú has puesto en nuestro corazón, dentro nuestro, has puesto todas estas virtudes, Señor, y las tenemos que manifestar como tus hijos, Señor. Ayúdanos a que estas virtudes se manifiesten en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, esa templanza, que podamos controlarnos a nosotros mismos, que podamos enseñorearnos de nuestro espíritu, Señor, y que no se enseñoree Él de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que podamos sujetarnos a tu Santo Espíritu, a que podamos someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Y que tú seas glorificado, Padre bendito, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, donde quiera que estemos, Señor, que podamos controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, que podamos controlar, Señor, todo nuestro ser y sobre todo nuestras pasiones, nuestros deseos, Señor, que podamos controlar todos esas pasiones o deseos, concupiscencias que a veces nos llevan a pecar, Señor. Ayúdanos, Señor, que el dominio propio esté fuerte en nuestras vidas, que podamos buscar cada día tu rostro, tu presencia, Señor, que podamos tener esta relación contigo, orando, leyendo tu palabra, Señor, y que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Cada uno de nosotros te necesitamos, Señor, porque solos no podemos hacer nada, Señor. Que podamos crecer en el amor hacia ti, Señor, y podamos tener también ese temor reverente, ese celo santo en nuestro corazón, Señor, para poder ser consagrados para tu reino, para ti, Señor, para siempre. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre precioso de Cristo. Amén, amén. Gracias.